YPF nosotros estamos, los últimos partes, yo ingresé con 95.000 barriles, hoy estamos en 220.000. Y nosotros es una pregunta que no te tendría que contestar, pero te voy a no decir un número, pero es lo mismo. Tendríamos que estar en orden de 3 veces, ese es el objetivo que tenemos. Ir a 3 veces lo que tenemos hoy, del orden de eso, para el 31. para el 31. Sí. Y la potencialidad, Y la vida de la compañía la vamos a multiplicar por 7 de cuando yo llegué, más o menos. pero ¿hay algún cuello de botella que haga que no se pueda, o qué es lo que tiene que pasar para que llegara a 1 millón de barriles? ¿Dónde terminan estando los cuellos de botella? Bueno, la infraestructura de evacuación no es más, porque en enero ya lo terminamos y se empieza primero 180.000, en julio del año que viene 360, en enero siguiente 550 y después podríamos llegar a más de 700.000 en el oleoducto. ¿Qué es Entonces, infraestructura de evacuación? Es de el oleoducto. evacuación, el oleoducto. Entonces, si Argentina hoy produce casi 1 millón de barriles, hoy 900.000, con 800.000 va a estar en 1.700.000, puede evacuar 1.700.000, ¿de acuerdo? Entonces lo que tiene es que puede aumentar muchísimo la producción. Se fue el cuello de botella. Si hay que hacer, ahora Rystad, que es una compañía de estrategia, cuando yo hacía los números me decía que no, yo creo que va a ser menos. Bueno, ahora pone más que lo que pone YPF, ¿no? Eso me pone muy contento, que haya gente que piense que las cosas van a ser mejor de las que ve YPF. Porque eso es mejor para la Argentina, mejor para YPF. Entonces, lo que va a ocurrir es que ya no tenemos ese cuello de botella. Los cuellos de botella son de logística, de productividad, ¿de acuerdo? De recursos humanos operativos, no tanto para mí, tanto ingenieros, porque la productividad que tenemos es gigante. Nosotros con los Real Time Intelligence Center podemos manejar con muchísima tecnología y recursos muy específicos un montón de operación. Pero por eso creamos el Instituto Vaca Muerta. Lo empujó YPF, logramos que ingresen todas las operadoras y compañías de servicio y funciona en Neuquén y vamos a certificar 3.000 operarios por año para que estén capacitados para lo que se viene en Vaca Muerta y en seguridad, que es muy importante. Ahora, el negocio del gas, ¿no es Sí. cierto? ¿Nos podés contar un poco, quizás mejor que vos lo cuentes, ¿no? La explicación de cómo... Bueno, Argentina es un país que pasa aproximadamente, ¿no? De 150, hoy producimos en el invierno alrededor de 150 millones de metros cúbicos por día y en el verano la gente consumimos como entre 50 y 70 millones de metros cúbicos más en el invierno que en el verano. Entonces es una sinusoidal, ¿entendés? Sube a 150, vamos a hacerla simple para la gente que ve. 150 a 100, 150 a 100, 150 a 100. Ahora, ¿qué le pasa a Argentina? Tiene los gasoductos solamente para producir 150. ¿Y por qué se necesitaba infraestructura que no lo expliqué para alguien que no está en la energía? Antes Argentina producía de 5 cuencas, del noroeste, de la Cuyana, que es en Mendoza, de la Neuquina, que es en Neuquén principalmente, pero también es Río Negro además, de Comodoro Rivadavia y del Austral. Entonces, esos 5 llegaban en la época en los años fines de 1998, que fue el pico máximo, se llegó a 800, creo que es 858.000 barriles por día. Ahora, nosotros para llegar al pico que lo pasamos el año pasado, tuvimos que hacer oleoductos, porque ahora viene solamente Neuquén el crecimiento. Las otras áreas se están declinando por lo que te comenté que son campos maduros. En el gas se hizo ¿qué problema había? Había gas en Vaca Muerta, sobre todo en los gobiernos anteriores, y no había gasoducto. Entonces, ¿qué hacía? Importábamos gas, hasta que una vez salía $22, $30 y Básicamente, quiebra cualquier país. antes de seguir con la entrevista, te quiero contar algo muy rápidamente. Vamos a hacer una mesa privada de inversores en Buenos Aires. Va a ser un encuentro presencial, privado y muy reducido. Está pensado para aquellos que quieran sentarse a discutir seriamente cómo tienen armado su portafolio. Por supuesto, vamos a discutir qué oportunidades hay hoy y qué cosas podemos esperar en el futuro cercano. La idea no es dar un curso, no es una clase tradicional. Buscamos generar un encuentro cercano donde todos participen activamente
y cuenten sus verdaderas inquietudes. Si te interesa recibir más información, te dejo el link en la descripción del video. Y ahora sí, seguimos con la entrevista. Primero, en el gobierno anterior se hizo el gasoducto Perito Moreno, ¿sí? Con ese bajás la importación. Ahora TGS está haciendo un loop. El loop es, hace de cuenta que agranda, para hacerla simple, el gasoducto y prácticamente se va a necesitar gas solamente los días muy fríos en el invierno dentro de un año o dos. ¿De acuerdo? Ahora vos tenés, digo, abajo unas reservas que si las dividís por lo que dice Estados Unidos y las dividís por el consumo de Argentina, tenés, Estados Unidos dice que hay 308 TCF. Yo personalmente, ahora la Secretaría de Energía hizo un estudio y habla de 250 TCF. Ponele que estén 200 TCF. Argentina consume menos de 2 por año, te da 100 años, no lo sacas más. Entonces, ¿cuál era el juego? La exportación regional es chica. Todo el consumo de Chile está en el orden de los 15 millones. No te va a comprar todo, porque tiene que diversificar. No podés comprar. Aparte ya pasó antes, pero no lo podés hacer. Bolivia no consume y Brasil es difícil, porque diga, llegar si gas vía Bolivia. ¿Por qué es difícil? Hay dos razones. Una, que el gasoducto al norte ahora necesita que vaya a Vaca Muerta, entonces te sobran muy pocos millones de metros cúbicos en el verano, en el invierno no te sobra nada. Es más, en este momento se está importando de Bolivia 1, y pico millones de metros cúbicos por día. Y Brasil es un país que llueve y tiene hidroeléctrica que si llueve mucho no necesita consumir nada. Entonces es un país estacional que si llueve mucho no compra y si llueve poco compra el LNG. Entonces es difícil que alguien te haga contratos de 20 años y que firme, porque si hay agua no lo necesita y cuando no lo hay. Entonces yo miraba esa situación y decíamos que YPF lo estaba trabajando, pero estaba con Petronas, era un estudio, no era como se decía que iban a poner 30.000 millones, no. Es el mismo, los números que yo hablo, pero no estaba armado, era un estudio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que desarrollar el LNG y hacer todo un camino de infraestructura. ¿Y para qué? Para exportar gas. Y lo pusimos en una zona que el petróleo digamos, es extraño, es un compuesto que no es normal en la naturaleza, que abajo es gas, pero cuando empieza a producir el gas se produce el líquido también. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Elegimos 3 áreas que tiene YPF al 100, que va a habilitar para que entre Eni y entre ADNOC y hacer toda una cadena juntos. ¿Para qué? Para exportar gas licuado, petróleo, propano, butano y etano. 5 productos. Y el gas es el 50% de la exportación y los líquidos es el otro 50%. Entonces, ¿qué hicimos? Un proyecto extremadamente robusto, que el Project Finance, que vamos a ir, yo calculo que en julio tenemos que empezar, pues estamos haciendo los documentos finales, es el más grande, según dicho por el JP Morgan, de la historia en Latinoamérica. Ahora, tenemos 2 socios extraordinarios. Eni tiene una EBITDA de 25.000 millones de dólares por año. Y Eni es la petrolera de la Italia. petrolera de Italia. Y ADNOC, que es la petrolera de Emiratos Árabes, que acaba de salir del OPEC, produce 5 millones de barriles por día. Tiene una EBITDA que no se puede ni calcular. ¿Y todos esos productos salen por el mismo caño? Claro. El gas, el propano. Lo que vamos a hacer nosotros es así. Vamos a producir los pozos en Vaca Muerta. Vamos a separar una primera separación rápida, gas y condensado, que sería petróleo. El petróleo lo vamos a mandar por un oleoducto paralelo al VEMOS. Al que hacemos otro más, vamos a hacer porque vamos a exportar casi 100.000 barriles más. Y vamos a hacer el gasoducto más grande de 48 pulgadas que nunca se hizo en Argentina. En Argentina son de 36 pulgadas. Si haces la cuenta es más de 2 metros la chapa. Y la tenés que doblar, para que te des una idea. Lo bestia que es el gasoducto. Y toda esa sopa que va a ir en el gasoducto va a ir a una planta que de 200 hectáreas, es como el 70% de la refinería de La Plata. ¿Conocés la refinería de La Plata? Es gigante. Bueno, yo soy platense, por eso te lo digo. Gigante. Es la planta más grande de la Argentina, de cualquier cosa.
tiene 270 hectáreas. Este va a tener 200 hectáreas. Y ahí vamos a separar el gas para que después vaya a los barcos, que los barcos lo que hacen es lo comprimen 500 veces y al bajarle la temperatura, al bajarle la temperatura es una te diría un super freezer, que da 20 grados, 20 grados, 20 grados, cuando llegas a menos 160 y pico grados centígrados bajo cero, se hace líquido. Algo que era 500 metros cúbicos pasa a ser 1 metro cúbico. Eso se mete en los barcos y el barco hace de gasoducto. Llega a otro lado, lo regasifican y se multiplica por 500, ¿de acuerdo? Por 500. Y por el otro lado, entra eso que entró a la planta, sale el gas seco. Y por el otro lado salen los otros productos. El condensado adicional, porque lo vas a enfriar más, C5 más que se llama, va a ir con la avena de petróleo y eso lo vendes como petróleo. Y después vas a tener el LPG, que es el propano, butano y etano. O sea, ¿se refinan esas cosas? Sí, no vamos a refinar, no vamos a refinar. Okay. Va a salir productos líquidos de petróleo que se llaman, que son las garrafas, ¿no? La licuefacción se hace en barcos. Claro, que es una fábrica el barco. Claro, que son como los de Golar. Exactamente, nada más que los que estamos haciendo nosotros, los que vamos a hacer nosotros, pero todavía no lo estamos haciendo, van a ser los barcos más grandes del mundo. El know-how de los barcos lo tiene Eni, la italiana. Eni es de las mejores de LNG en offshore. Y vamos a hacer esos barcos y bueno, y hay que hacer una inversión muy grande, de más de el rig creo que lo vamos a estar metiendo en poco tiempo, lo tenemos prácticamente hecho, es un número gigante, es más grande que el de petróleo. O sea, ¿el negocio del gas es un negocio más grande que el del petróleo? El RIGI va a ser más grande, porque es muy grande lo que estamos haciendo. Pensá una cosa. Pero perdón, para YPF también, el gas es más importante que el petróleo. Mira, el otro día hacemos la cuenta. Nosotros prácticamente vamos a duplicar a YPF con el LNG, con el 18 millones de toneladas. Vamos a hacer una YPF adicional, si querés. No, que lo estamos haciendo, se duplica el tamaño de YPF. El valor de la compañía. Y el valor de la compañía es altamente probable, sí, también. Porque va a tener ahora Pero perdón, cuando sí se duplica la operación, todo. Los dólares que genera. Y se puede llegar a duplicar también, sí. Sí, es algo grande. Pensá que el proyecto, si se da como te digo, el de 12 más la expansión, es un proyecto que va a exportar 15.000 millones de dólares por año. ¿12 qué cosas más la expansión? 12 millones de toneladas por año de LNG y expandible a 6 más, 18. Ahí vamos a exportar más de 100.000 barriles por día de petróleo. Van a ser 2 a 3 mega, ¿viste? El mega, el grande, la mega que es de YPF, Dow Chemical y Petrobras, 2 veces más grande que lo que va a ser TGS con lo que llama Vaca Muerta Liquid, que lo anunció y que nosotros estamos firmando mañana el contrato con TGS, que le vamos a proveer de gas para que hagan esto también, LPG, y se exporte. Los números estamos haciendo nosotros con todos estos temas, YPF como exportador, no significa todo va a ser de él, va a estar entre los primeros 5 exportadores de LPG del mundo. Las cosas, o sea, de LPG. LPG es propano, butano y etano. ¿Okay? Que es para petroquímica, para garrafas, para... YPF con esto cambia de tamaño y estamos haciendo obras que pueden ayudar por 20 años, ayudar a ustedes los economistas que manejen los ministerios de economía a que haya ingresos suficientes para que no tengan problemas, ¿no? Porque las exportaciones tienen que venir para acá. Después, muchos te dicen, bueno, tenemos que pagar el préstamo. Bueno, sí, tenemos que pagar el préstamo, pero después te queda, una vez del sexto, séptimo año, te queda todo.